Hola a todos, soy la doctora Audrey Tai, bienvenidos de nuevo a mi canal, Canal Ocular del Cirujano Ocular. Soy un oftalmólogo y cirujano refractivo y de catarata certificado y capacitado con una beca. Y especialista en córnea, estoy aquí para brindarle la información más reciente sobre la salud ocular y medicamento. En el video de hoy les mostraré 3 gotas para los ojos secos de venta libre que yo usaría. No lo use para tratar la enfermedad del ojo seco. Si desea saber qué gotas para los ojos secos de venta libre recomiendo, puede encontrar ellos en este video, mis 5 mejores gotas para los ojos secos de venta libre. También he enumerado en la descripción a continuación enlaces a algunas de las gotas para los ojos que recomiendo, para que puedas comprobarlos. Si te quedas conmigo hasta el final de este video, te contaré sobre una gota para los ojos menos conocida. Es posible que también quieras tener en cuenta. No se recomienda un colirio. Número 1. Colirio lubricante calmante de máxima hidratación de Bausch y Lomb. La razón principal por la que no recomiendo esta gota para los ojos es el conservante que utilizan. El conservante contenido en este colirio es cloruro de benzalconio o BAC. Hay 3 tipos diferentes de conservantes que se utilizan habitualmente en gotas para los ojos, detergentes y tipo oxidativo y sistemas tampón iónicos. El tipo de conservante detergente es el más tóxico para la superficie del ojo, y BAC es el más tóxico de los conservantes de tipo detergente. BAC también se usa comúnmente en muchos tipos diferentes de gotas para los ojos con medicamentos, como antibióticos. Gotas para los ojos, donde su toxicidad puede ser una ventaja para el uso a corto plazo. BAC puede interferir con las conexiones entre las células de la superficie del ojo y reducir la cantidad de células en la capa externa del ojo llamadas células epiteliales. Por lo tanto, puede ser bastante dañino para la superficie ocular cuando se usa con frecuencia o durante un periodo prolongado. Periodo de tiempo. Si realmente te gusta la familia de colirios calmantes, sería mejor que usaras el XP calmante. Colirios lubricantes de la misma empresa, ya que contienen poliquat como conservante. Aunque el poliquat también es un tipo de conservante detergente, es menos tóxico que el BAC. Porque las células de la superficie del ojo tienden a repeler el poliquat, haciéndolo menos tóxico a la superficie del ojo. Aún mejores entre la familia de gotas para los ojos calmantes son las gotas para los ojos sin conservantes. Si desea obtener más información sobre la ciencia detrás de los ingredientes de diferentes lágrimas artificiales y por qué recomendaría ciertas lágrimas artificiales sobre otras, puedes ver mi video sobre la ciencia detrás de los ingredientes de las lágrimas artificiales. Cada vez que no tengas 10 minutos para ver videos, puedes ver videos cortos y divertidos sobre consejos para el cuidado de los ojos en Instagram @draudreitai. No se recomiendan 2 gotas para los ojos. Número 2. Ojos claros, lágrimas naturales, gotas para los ojos de Prestige Consumer Healthcare. Hay 2 razones por las que no recomiendo usar lágrimas naturales para ojos claros para tratar ojos secos. La primera es que esta gota para los ojos también utiliza cloruro de benzalconio o BAC como conservante. Y no existe una versión sin conservantes de esta gota para los ojos. La segunda razón es que este colirio contiene alcohol polivinílico o PVA, que es un emulsente que reduce la viscosidad o el espesor del colirio. El PVA se encuentra en muchos tipos más antiguos de gotas para los ojos con lágrimas artificiales. Hay compuestos nuevos más eficaces que están disponibles como demulcentes en gotas para los ojos, como el propilenglicol y el polietilenglicol, que se utilizan en algunos productos artificiales más nuevos. Gotas para los ojos lagrimales. Puede encontrar enlaces a algunos ejemplos de gotas para los ojos de venta libre para tratar los ojos secos que contienen esos demulcentes más nuevos en la descripción a continuación. Espero que este video te haya resultado útil hasta ahora y, de ser así, considera presionar el botón me gusta y suscribirse a mi canal. Realmente me ayudaría a traerles más videos sobre salud ocular y cirugía ocular. No se recomienda 3 gotas para los ojos. Número 3. Balsín alivio para los ojos secos, Balsín Confort hidratante para ojos rojos y Balsín Red Eye. Confort Total de Johnson & Johnson Balsín Confort hidratante para ojos rojos y Balsín Red Eye Total Comfort contiene tetrahidrosolina para reducir el enrojecimiento de los ojos. La tetrahidrosolina es una sustancia química que contrae temporalmente los vasos sanguíneos de la superficie del ojo, para reducir la apariencia de enrojecimiento de los ojos. El uso frecuente y prolongado de tetrahidrosolina puede provocar dilatación de rebote de los vasos sanguíneos en la superficie del ojo cuando se suspende el colirio. Esto significa que el ojo aparecerá rojo si se suspende el colirio. Ahora, a diferencia de Balsín Red Eye Total Comfort,
algunas otras gotas para ojos Vaccine, como Vaccine Dry Eye Alivio, no contienen tetrahidrosolina. Sin embargo, las 3 gotas para ojos Vaccine que mencioné usan BAC como conservante. Y como siempre, recomiendo evitar el uso prolongado de gotas para los ojos de venta libre que contienen BAC, debido a su toxicidad para la superficie del ojo. Si realmente desea elegir un colirio de la familia Vaccine para tratar los ojos secos, sería mejor que eligiera Vaccine Dry Relief, gotas para los ojos lubricantes para ojos cansados o Vaccine Alivio para el ojo seco, comodidad durante todo el día, ya que el conservante utilizado en esas 2 gotas es Poliquad, que es menos tóxico que BAC. Gracias por permanecer conmigo hasta ahora, como prometí, mencionaré uno más sin receta. Gota extra para los ojos revisada. Colirio que no recomiendo para tratar los ojos secos. Roto colirio refrescante Digi Ojo. Es menos conocido que otras gotas para los ojos de venta libre que he revisado en este video. Sin embargo, decidí llamar su atención sobre esta entrega debido a su llamativo paquete. Razón por la cual lo vi en el estante de la farmacia. DJI contiene tetrahidrosolina y BAC, que como ya mencionamos puede ser tóxico para tus ojos. Déjame saber en los comentarios a continuación cuál de las gotas para los ojos que mencioné en este video te sorprendió. ¿Usted más, si ha estado usando alguna de esas gotas para los ojos, consideraría cambiarlas? Después de ver este video, también puede encontrar enlaces a algunas de las gotas para los ojos de venta libre que recomiendo para los ojos secos. Ojos en la descripción a continuación. Espero que este video te resulte útil. Si has aprendido algo nuevo, no lo hagas. Olvídate de presionar el botón me gusta y suscribirte a mi canal, porque si haces clic en eso, suscríbete. Botón me ayudará a darme la oportunidad de continuar trayendo videos gratis sobre los ojos. Salud y cirugía ocular al mundo. También puedes seguirme en Instagram, Facebook y LinkedIn @draudreitai para obtener más información sobre mi práctica. Espero conectarme con usted allí. Gracias de nuevo por mirar y nos vemos en mi próximo video.